El Consejo Nacional Electoral emitió un boletín con el primer corte en el nivel presidencial que confirma el gane en elecciones primarias de Yanni Rosenthal del Partido Liberal, Xiomara Castro de Libertad y Refundación y Nasri Asfura del Partido Nacional de Honduras como candidatos presidenciales en los comicios generales de noviembre de este año. Un boletín del organismo electoral confirmó pasadas las 9 de la noche la tendencia favorable al candidato presidencial Yanni Rosenthal con 35.850 votos, seguido de lejos por Luis Zelaya de Recuperar Honduras con 18.997 sufragios y muy por detrás el Movimiento Esperanza de Honduras de Darío Vanegas que obtuvo 9.948 votos. En el nacionalismo, Asfura de Unidad y Esperanza con 101.573 sufragios y Mauricio Oliva con 36.258 votos. En libre se impone Xiomara Castro. Nunca antes la presión se había acentuado en unas elecciones primarias como ahora tras la ruptura con el hábito de la información rápida y fluida con el sistema de transmisión de resultados electorales o TREP en sufragios pasados y que el CNE derogó por sus antecedentes de denuncias de fraude. El vacío se llenó con datos de encuestas a boca de urna y tendencias provistas por las corrientes conforme a la información que reciben de los centros de votación en todo el país. El peso demográfico de los partidos mayoritarios se reflejó en una alta participación electoral pese al COVID-19, a que el Registro Nacional de las Personas no entregó unas 500.000 tarjetas de identidad a nuevos electores, que más de 1.6 millones de electores fueron trasladados del domicilio inconsultamente y la exclusión del censo electoral de otros tantos. Desde la tarde-noche del domingo, sin datos oficiales, el sabotaje a la fibra óptica de la bodega electoral y el robo de un disco duro, las denuncias de abusos afloran tempranamente en los tres actores de la contienda política: Sara Medina del Partido Nacional en El Paraíso, María Luisa Borjas y Jorge Cálix de Libre. Ana Paola Hall, presidenta, y Rixi Moncada, vocal del CNE, en conferencia de prensa y en tono enérgico, han llamado a la paciencia y al respeto de la ley electoral. Hemos optado por la mayor transparencia y dejado de lado las prisas para hacer declaratorias que solo dejaron en duda el respeto a la voluntad del pueblo hondureño. Hacemos un fuerte llamado a las partes involucradas de que se deben respetar las leyes y las reglas. A los medios de comunicación solicitamos su colaboración. La funcionaria recalcó el llamado a los partidos políticos a respetar la integridad de las maletas electorales, la prohibición a la injerencia de dirigentes políticos en áreas de trabajo, la apertura a la veeduría social y el acceso a cada una de las corrientes para verificar qué está ocurriendo. Moncada aludió a que en ningún momento la ley electoral nos impone la transmisión de resultados electorales preliminares, tampoco que admitamos encuestas. El CNE se apega al plazo de 30 días para el escrutinio. Calma, despacio, sin dudas y al 100% de transparencia será el escaneo de cada acta en los 3 niveles selectivos y la transmisión de esos datos, seguro para todos, prometió la funcionaria electoral. Esta etapa crucial a las organizaciones de la sociedad civil, el gremio empresarial y buena parte de la comunidad demanda se cumpla una inclusión y veeduría para más certidumbre previo a la elección general. Muy buenos días, sean todos bienvenidos a su foro La Entrevista. Les saluda gustosamente Kimberly Espinosa. El tema a abordar esta mañana: primeros resultados oficiales del proceso electoral primario con los oficiales que dio a conocer el Consejo Nacional Electoral el día de ayer en horas de la noche. Me acompañan Arístides Mejía, expresidente del Tribunal Supremo Electoral. Buenos días, Arístides. Buenos días, Kimberly. Es un gusto estar en este foro y poder dirigirnos al país en un momento importante de la vida política. Y quiero solamente pedirle un minutito para expresar mis condolencias y la del presidente electo del Central Ejecutivo del Partido Liberal a la familia de Max Velázquez Díaz, un hombre prominente tanto en el foro como abogado, pero sobre todo como expresidente, como presidente del Partido Liberal en la época de Bueso Arias, en el que él sirvió justamente en una circunstancia como la de ahora,
como un gran conciliador del partido cuando el partido estaba también en una pequeña confrontación, o grande según se le vea, y queremos decir que ese gran hombre que también fue embajador y representante de nuestro país por muchos años, con una fidelidad totalmente a la República, fue un gran liberal, un gran abogado, un gran ciudadano, un hombre honesto, y para ello va nuestro pensamiento, y hay una declaración que va a ser en las próximas horas, o la hizo ayer mismo en la noche, no lo sé todavía, el presidente electo del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, Yanni Rosenthal. Bien, nos sumamos a las muestras de pesar también. También me acompaña Milton Jiménez Puerto, analista. Buenos días, Milton. Buenos días, un gusto en saludarla, Kimberly. ¿Hay sorpresas o no en este primer corte que ha hecho de manera oficial el Consejo Nacional Electoral, Aristides? Bueno, a la vez que saluda a Milton Jiménez, quiero decir que nosotros no estábamos sorprendidos porque primero todas las encuestas a boca de urna, absolutamente todas, de todos los medios, dieron en diferentes resultados. La medición era siempre favorable al movimiento de Yanni Rosenthal, y había una de las encuestadoras que trabajó para HCH que fue más allá que este canal, incluso en los porcentajes estaba dando un 20%, 20 y pico por ciento, y eso es lo que se acerca a los datos que están saliendo ya desde ahora del Consejo Nacional Electoral y a nuestro propio sistema de cómputo, que ya va por el 70 y algo por ciento de las actas, en donde la diferencia más bien es un poquito menor que la que salió ayer en el Consejo Nacional Electoral, porque nosotros la tenemos entre más o menos 49 a 23. La proporción que salió ayer fue de 46 a 27, algo así. Es posible que quede así al final, porque acuérdense, y esto es muy importante que el público que escucha lo entienda, el tribunal o el consejo, perdón, va dando los resultados según van entrando las actas, se van liberando las actas, así se llama. Las actas las sacan de las maletas electorales, se escanean y después se digitan los resultados. Hay un programa para eso, tiene que pegar el programa, porque en un acta va la cantidad de electores, van los votos de cada movimiento, van los votos nulos y van los votos blancos. Todos esos datos tienen que cuadrar, si no el acta es rechazada y tiene que revisarse cuál es la inconsistencia. Se llama a todos los movimientos para que presenten las diferentes actas que tienen, y si dos actas coinciden se tome ese dato por válido. Si no hay posibilidad de que coincidan o no hay claridad sobre la sumatoria, se ordena la apertura de la maleta y se recuentan los votos, por eso es que hay los reconteos. Pero esos son casos ya excepcionales, y entonces lo importante a retener en este paso es que ahora el Consejo Nacional Electoral está divulgando los datos de las actas que van saliendo. Los datos se hicieron ayer en el Partido Liberal sobre más de 700 actas. Sabemos que es como un 10%, porque el total de las actas son 7.960, casi 8.000, digamos 8.000 en números redondos para que hablamos más fácilmente, y como es un 10%, esto puede tener variaciones en los porcentajes. En nuestro cómputo llevamos cerca del 20% de diferencia y más de 100.000 votos de diferencia. Y otro dato importante, y con esto concluyo mi primera presentación, es que el Partido Liberal en las proyecciones va a llegar a más de 800.000 votos. Entonces vuelve a recuperar su fuerza anterior, se convierte de nuevo en el gran partido, creo yo, de la oposición, porque la campaña fue bastante disputada, y hay que reconocer que cuando vino Yanni hubo un levantón. Desde que él llegó al país hubo un levantón del país, del partido. Volvió a recobrar esperanza a la gente de que el partido podía lograr resurgir de la caída que había tenido en 2017 con el peor resultado electoral, que fue el que obtuvo
Luis Zelaya en las generales, que es de aproximadamente 460,000 votos. Nosotros en estas primarias, como movimiento de Yani, vamos a llegar a ese total, más o menos. O sea que en unas primarias Yani ya está logrando lo que Luis no logró en las generales. Es decir, ya meterle una inyección de votos al partido que lo convierte en un factor de poder para las próximas elecciones, y por eso es la importancia del mensaje de unidad, y por eso es también que es terriblemente destructivo que cuando el Partido Liberal tiene de nuevo la posibilidad de llegar al poder, venga Luis Zelaya y quiera de nuevo dividir, de nuevo sembrar la duda, de nuevo hablar de fraude, cuando no ha presentado una sola prueba. Está igual que, como dijo Raúl aquí en este programa, igual que Trump, tratando de decir que hubo fraude, pero no presenta ninguna evidencia de que haya habido un fraude mayúsculo o intencional en bueno, todo fraude es intencional, lógicamente, pero que haya habido la intención de hacer fraude en esta contienda. Así que, en resumen, yo creo que lo importante es que el Partido Liberal ha dado una muestra de civismo, el mensaje de unidad caló, el hecho de que tenemos un candidato que tiene la experiencia política y que ha demostrado en la función pública que tiene las capacidades para dirigir el país y hacer un cambio importante en la nación, nos pone ahora en la situación de que somos una fuerza que tiene que ser considerada como la posible ganadora en las elecciones próximas de noviembre. Bien, Milton Jiménez Puerto, ¿qué piensa de este primer boletín que ha emitido el Consejo Nacional Electoral ya ayer en horas de la noche? Muchas gracias, Kimberly. Antes que nada, quiero simplemente, digo por la leyenda que ponen ahí, yo no soy analista. Mi trabajo siempre ha sido, y esa es una apreciación muy personal, de abogado y notario, es a lo que me he dedicado toda la vida. No me gusta esa connotación de analista, sino simplemente vierto los criterios que considero verdaderamente oportunos y según mi leal saber y entender. Yo quisiera incluso, más bien, tratar de plantear las cosas desde una perspectiva un poco diferente, en el sentido de que se ha tratado de estigmatizar la labor del Consejo Nacional Electoral, cuando desde mi punto de vista, y pese a todas las vicisitudes y a todos los problemas que ha tenido el Consejo Nacional Electoral, han sacado adelante un proceso primario que, a pesar de los presagios, incluso había en determinado momento muchísimas voces y mucha gente, muchos sectores de la sociedad que creían que ese proceso no se iba a poder desarrollar, o que en todo caso el proceso iba a ser profundamente conflictivo y pudiera derivar en actos de violencia. Nada de eso ha ocurrido. Incidentes, por supuesto que sí, como en cualquier elección. Creo que las reglas del juego ya estaban debidamente establecidas, y lo importante desde mi perspectiva es que los contendores en los tres partidos políticos, que de forma democrática, hay que decirlo también, se sometieron a este proceso, los contendores entendían y sabían que había que respetar esas reglas de juego, como igualmente las debidas encuestas que habían sido autorizadas, que previamente el Consejo dijo no es, digamos, esas encuestas no son un resultado oficial, pero por supuesto que de alguna manera van indicando un camino que ya en la práctica se está viendo que era el que de alguna manera las encuestadoras que contrataron medios de comunicación estaban en lo correcto. Entonces, me parece que es una situación, un momento muy difícil para la sociedad hondureña, desde todo punto de vista, político, económico, social y de derechos humanos. El no respetar, el pretender distorsionar la realidad, tergiversarla, es un grave error. Las encuestadoras dijeron claramente en su momento, en las encuestas a boca de urna, que también tienen un margen de error, y eso no es nada nuevo, porque a mí me llama la atención que algunas de las personas que salen en los medios de comunicación hablan como si fueran neófitos en la materia. Tienen muchos años de estar bregando en política y saben perfectamente bien que las encuestas a boca de urna no son precisas y tampoco pueden ser consideradas
un dato oficial del órgano electoral. Y en todas coinciden que Gianni Rosenthal en el Partido Liberal, que Narri y Tito Asura en el Partido Nacional y que Xiomara Castro en Libertad y Refundación eran los triunfadores en cada uno de sus partidos y por ende asumiendo la autoridad de cada uno de estos partidos. Entonces, ya lo que está haciendo ahora el Consejo Nacional Electoral, y repito, pueden haber muchas críticas y seguramente bien fundamentadas, pero en general yo creo que sí la labor ha sido encomiable, repito, con todas las circunstancias difíciles que les tocó pasar en este proceso y esperamos que hay algunos aspectos que se dieron ahora en estas elecciones primarias e internas se puedan corregir de tal manera que para las elecciones de noviembre próximo, las generales, el proceso electoral no deje lugar a dudas de ninguna índole, como creo que sin duda alguna este proceso electoral interno y primario no tiene por qué generar dudas, salvo en las mentes de aquellas personas que desde una perspectiva muy ególatra creen que solamente ellos pueden ganar, solamente ellos son los buenos, los demás son malos, y así dicen, nosotros somos los buenos, nosotros, ¿qué significa si decimos, si yo digo yo soy el bueno, significa los demás son malos? Entonces, esa es una premisa total y absolutamente absurda y maniquea. ¿Es o no irreversible estos resultados o este primer corte que se está dando, Aristides? Yo pienso que la irreversibilidad en los datos se da cuando ya hay un avance bastante significativo de actas. Sin embargo, ya la diferencia que se ve en el solo arranque da la impresión de que podría haber irreversibilidad. ¿Qué es lo que pasa aquí? Si, por ejemplo, este caso, vemos en la imagen, Aristides, el Partido Liberal de Honduras precisamente, sí. 35.850, Gianni Rosenthal, Luis Zelaya 18.997 y Ángel Darío Vanegas 9.948, con este primer corte que ha realizado el Consejo Electoral. Mire, esos datos que usted está viendo ahí proceden de varios departamentos. Es una muestra aleatoria, como se le... En ese sentido, sí podría decirse que ya prácticamente con tanta diferencia, el ganador es Gianni Rosenthal, eso no hay discusión sobre eso. La reversibilidad puede estar condicionada a que cambien un poco los porcentajes, es decir, que pueda ser reversible la ventaja y se reduzca la ventaja, pero como hay otros datos que ya tenemos, por ejemplo, nuestro centro de cómputo establece y ya se ha hecho un pareo y una verificación de actas que nosotros tenemos con las actas que ha subido al sistema el Consejo Nacional Electoral y son exactamente las mismas, o sea que no estamos hablando de actas que pudieran haber sido alteradas, eso no lo hemos encontrado, creo que hubo una o dos en que hubo una discrepancia, pero todo va conforme y eso denota, nos podemos decir con toda seguridad de que Gianni es el ganador y es el nuevo presidente del Central Ejecutivo, porque en nuestro sistema ya van 70 y pico % y da ese resultado. En las encuestas previas a la elección también, en las encuestas a boca de urna también, y ahora en estos resultados la diferencia es tanta que si usted ve ni los dos sumados pueden alcanzar a Gianni, y si nosotros tomamos en consideración el universo del que se sacó, que es de varios departamentos, entonces sí yo podría decir con todos los datos que hay irreversibilidad y que ya esto ya está jugado, que ya el pueblo liberal ya decidió y que no hay duda sobre eso. Estos resultados, Milton, que podemos apreciar en el Partido Liberal de Honduras, las diferencias son bastante notorias. Sí, bueno, es lo que venía diciendo desde un principio, son bastante coincidentes con lo que en su momento las encuestas de boca de urna señalaron, y como bien lo dijo Aristides, en el caso particular de una de las encuestas realizadas por otro canal de televisión, también muy visto en todo el país, eran, digamos, resultados superiores que ahora se están confirmando
conforme se van escrutando todas las actas en el Consejo Nacional Electoral y en los centros específicamente diseñados de cómputo, diseñados por el Consejo para llevar adelante este proceso, ¿no? Se hablan de 30 días hasta 45 días máximos que tiene el Consejo Electoral para el tema de los resultados. Hay quienes están comiendo ansias, obviamente, por saber si fueron o no favorecidos con el voto popular. Yo creo que es un error. Mire, yo tuve la oportunidad de ver las comparecencias que tuvieron los miembros del Consejo Nacional Electoral, tanto los propietarios como los suplentes, y siempre fueron bastante claros en ese aspecto, es decir, no había ninguna duda. Y hablo de las comparecencias antes y posterior al proceso electoral interno y primario. Y entonces, mire, el que se quiere equivocar, se equivoca, pero el que pretende que el resto de la población, que el resto de la sociedad se equivoque, probablemente tenga un propósito malévolo, o no sé de qué índole, cómo poder denominarlo, puesto que las reglas estaban claramente establecidas. La comparecencia, la última comparecencia que yo tuve la oportunidad de ver ayer del Consejo Nacional Electoral lo dice con toda claridad. No hay por qué, como usted lo señala, comer ansias o adelantarse a los acontecimientos. Si uno tiene la seguridad, la garantía de que tiene un resultado, basta esperar que eso sea confirmado. Hay que ver también qué movimientos políticos y qué partidos políticos tienen más capacidad de organización, porque no hay que olvidar que las elecciones no solamente se ganan con la voluntad popular, sino que también con una capacidad organizativa para movilizar, para llevar un control estricto de esos resultados, y ese control contribuye a que no se den situaciones anómalas. En ese sentido, yo creo que lo que está surgiendo en el Consejo Nacional Electoral es ni más ni menos que lo que ocurrió en las urnas. Y los que fuimos a ejercer el sufragio tuvimos la oportunidad de ver la movilización de la gente en los distintos partidos políticos y cuál era desde ese momento la tendencia que se estaba marcando con relación a los resultados que ahora, repito, se están confirmando, ¿no? Con pandemia y algunas veces con apatía de parte de la ciudadanía, aún así bajo estas aristas se salió a votar. Mire, yo creo que hay mucha crítica, dicen, de la pasividad del pueblo hondureño y hasta cierto punto es cierto, pero es una realidad, pero también por otro lado pretender resolver por la vía violenta, por la vía de la confrontación, los problemas de una sociedad, y podemos ver a través de la historia y sobre todo en el área centroamericana, solo ha dejado en el pasado luto, destrucción, caos. Eso no es una solución. La solución, creo yo, que de alguna manera pacientemente el pueblo hondureño, a pesar del escepticismo que hay, porque sin duda alguna estos años de gobierno nacionalista han sido desastrosos para el país desde todo punto de vista, pero también hay un problema de credibilidad en la clase política en general, no solamente del partido de gobierno, que ya excedieron los límites, digamos, que la sensatez y que el sentido común señala, ¿no? Y esto ha provocado esa desesperanza en alguna medida. Pero lo del domingo es, en cierta forma, un indicador de que el pueblo hondureño está dispuesto a salir adelante de esta situación difícil, utilizando los mecanismos civilizados, ¿verdad? Y que los partidos políticos, que la clase política, que la clase dirigente tiene que responder a esas demostraciones del pueblo hondureño, haciéndolo con la mayor cordura posible y haciéndolo con los fundamentos que le permite de alguna manera la ley. Bien, Eddie, tal vez me ayuda con el boletín del Consejo Electoral que emitió ayer en horas de la noche para que podamos hacer un análisis en contexto de toda la información que ellos han manejado, porque hay una cantidad también de votos nulos y otras aristas que se han desarrollado en torno a este proceso electoral y que da la luz de lo que está aconteciendo en el Consejo Nacional Electoral y la información que manejan también los partidos
políticos. Podemos leer a Aristides Mejía ahí en el tema de las actas que están hasta el momento, y también el tema, me llama la atención, el tema de los votos nulos también. Bueno, Kimberly, yo creo que siempre en las elecciones hay una gran cantidad de votos nulos y votos blancos. Nosotros vemos claramente aquí que el que tiene más votos nulos y blancos es el Partido Nacional. Se puede deber también a una situación de rechazo de aquellas personas que, siendo coaccionadas, porque el Partido Nacional usa muchos mecanismos de coacción, les ha obligado a ir a votar a cambio de ayudas o porque están empleados en el gobierno. Acuérdense que el gobierno tiene un ejército de funcionarios, ¿verdad? Y son aproximadamente, no sé si 200,000 con todos o algo así, es enorme. Si usted suma a eso todos los empleados, todos los familiares, vemos que es un contingente importante de votantes, y ellos ejercen controles de si las personas van a votar, hacen chequeos, incluso lo han hecho en las propias oficinas, los jefes de personal, y si no, buscan destituirlos. Entonces, esa gente que ya no está conforme con la situación actual, con todo lo que ha venido haciendo el Partido Nacional, con el desastre económico, con la corrupción, con las vinculaciones con el narcotráfico de este gobierno, etcétera, esa gente puede ir obligada, pero al final vota nulo. Y ese es un dato importante que relevar. Yo ahí me uno mucho a lo que ha dicho Milton Jiménez acá. Es un punto muy importante que no debemos dejar pasar por alto. Los estudios sociológicos y políticos denotan que en Honduras hay un descrédito del sistema político, porque los sucesivos fraudes, los retrasos que han habido a veces en dar medidas importantes de orden electoral, como el hecho que no se aprobó la ley electoral a tiempo, que los órganos electorales han tenido que trabajar en contra de la corriente porque el gobierno, lejos de hacerle facilidades, les ha hecho obstáculos. Va sumando no solo un desencanto, sino una falta de fe en los procesos electorales. Ya todo el mundo, a partir de 2017, que fue la primera vez que se impuso un gobernante que no ganó en las urnas, porque todo el mundo vio con sus propios ojos en la televisión cómo el que había ganado con 5 puntos de ventaja, y ahí había irreversibilidad también, solo faltaban 30% y él tenía 5 puntos de ventaja, se cayó el sistema y más de 600 veces y se intervino, y luego cuando se reabrió a las 2 horas ya el otro había empatado y le había ganado. Esa forma tan burda de hacer las cosas no solo creó todo un periodo de inestabilidad política, sino que la falta de legitimidad de origen de este gobierno ha creado un montón de independientes, de personas críticas independientes que ya no creen en los sistemas electorales, no creen incluso en el sistema democrático como una solución a los problemas, y estamos al borde de un estallido social, según un informe de Naciones Unidas, que solo ha podido detener el hecho de que existe una pandemia, porque hay pandemias que la gente, en toda esta situación de que a la vez que hay un empobrecimiento mayor, porque este gobierno ya había empobrecido a la población en un alto porcentaje, pero con la pandemia eso se agravó, con los desastres naturales se agravó, y la gente está viendo que en medio de esta tragedia humana, el gobierno, en vez de ser diligente y de recuperar un poco de prestigio, se dedicó a robar y a no atender las sugerencias que hacía el equipo de médicos, científicos, los médicos más destacados de Honduras, que yo diría que no por casualidad, sino que por un hecho de lógica son casi todos de oposición, y por eso el gobierno no les quiso prestar atención, porque es la gente que se ha dedicado más honestamente a hacer su profesión, a estudiar y todo, y eso ha agravado la situación. Entonces, todo este problema
que nosotros en el movimiento de Yani, que el mismo Yani hizo un llamado al país para decir, a pesar de todo, nuestra única salida es a través de una elección, es a través del sistema democrático, porque cuando un país llega a una situación como la que tenemos, se están dando varias situaciones. Por un lado, tenemos el declive de las instituciones democráticas y de las instituciones del Estado, la degradación de estas instituciones que puede llegar hasta un Estado fallido, como ocurrió en Haití, por ejemplo, que el Estado desapareció y no salen de esa crisis, porque ya cuando desaparece la independencia de los poderes con un régimen tan autoritario como el que hay ahora, poco a poco todas las instituciones se convierten no en instituciones, sino en feudos manejados por dirigentes afines y totalmente adictos al régimen. Y ese es el temor que había, por ejemplo, con las Fuerzas Armadas, donde el presidente ha ido eliminando oficiales con antigüedades y ha ido eliminando promociones para que llegue la promoción que fue compañera de él cuando él era un estudiante en el liceo. Y por eso es que vemos que el Senado de Estados Unidos, teniendo información de inteligencia y todo, no solo manda a decir de que va a tomar represalias contra el gobernante, sino que advierte a las Fuerzas Armadas y a todo que no les va a dar más ayuda si eso continúa así. Afortunadamente ahí hay un equilibrio todavía. El actual no es de una promoción de Juan Orlando, pero él debe de mantenerse firme para garantizar que el proceso electoral de noviembre sea como el que se hizo ahorita, transparente en cuanto al manejo que tenga las Fuerzas Armadas en el transporte del material, y luego que si el actual gobernante quiere mantenerse bajo alguna forma de continuismo o ir a una reelección quitando al candidato del Partido Nacional, que es un candidato que él puso, entonces que las Fuerzas Armadas garanticen la alternabilidad del poder como lo dice la Constitución. Eso que ha señalado Milton Jiménez me parece importante, que a pesar de todo esto, el pueblo hondureño ha tenido la inteligencia de que en plena pandemia, con desencanto, con descrédito de todos los sistemas electorales que han habido, con hartazgo contra los liderazgos políticos, dijo no, aquí estamos presentes, vamos a ir a darle una última oportunidad a la democracia, y salieron masivamente a votar, y por eso es que vemos que hay un crecimiento en el Partido Liberal y que los demás partidos también han tenido una fuerte concurrencia. Entonces creo que ese hecho es muy importante, que debemos de cuidar el proceso. Lo que sigue ahora es, por supuesto, que se declare rápidamente los resultados por parte del Consejo, que creo que está haciendo un trabajo responsable. Han tenido muchas dificultades y por eso ha habido retrasos, pero hay credibilidad en el trabajo, están siendo transparentes, ahí vemos imágenes de cómo se está sacando el material, está todos los observadores, todas las corrientes o movimientos internos de los partidos han acreditado observadores, no pueden decir que se les ha dificultado eso. Ahí tienen observadores los de Luis, los de Vanegas, los de Yani y los de los otros movimientos de los otros partidos. Y además creo que lo que sigue es un momento de reafirmación partidaria, porque la unidad ya ha sido promovida por el candidato ganador. En este momento se va a dar poco a poco la adhesión, como ya comenzó, de todos aquellos que participaron en el proceso, fueran estos perdedores o ganadores de las diferentes corrientes, al nuevo líder del partido, al candidato oficial del Partido Liberal, el que va a ser oficializado pronto por el Consejo Nacional Electoral. Después viene un periodo de alianzas, porque la oposición se ha planteado la necesidad de las alianzas, y eso lo sabemos, no es ningún misterio.
ni es ninguna ventaja para el Partido Nacional, que trató de obstaculizar e imposibilitar que los partidos se alíen porque no se opuso a la aprobación de la segunda vuelta. Entonces nos vemos obligados a ir a un proceso en que los partidos que ya tienen candidatos tengan que fusionarse mediante el mecanismo de que el candidato del partido renuncie para que el otro sea aprobado como el candidato de una alianza. Ese proceso va a ser el que viene. Nosotros estamos como Partido Liberal abiertos a todas las alianzas multipartidarias, tanto con Libre, donde hay una afinidad porque la mayoría de los militantes de Libre proceden del Partido Liberal y siguen pensando como liberales, la mayoría, como con la gente de Narrala, que es un movimiento democrático, anticorrupción, muy importante en el país, como con el Pino y con los independientes y sectores sociales y políticos del país que quieren que el país no termine de hundirse y que haya un cambio en las próximas elecciones. Así que yo creo que así está la ruta para rescatar el país. Una vez que nosotros, y ese es el interés incluso de la comunidad internacional, de garantizar de que el país transite por medio de elecciones a un cambio para que logre luego el restablecimiento del Estado de Derecho y haga las reformas económicas y sociales que van a posibilitar de que el país de nuevo encuentre el camino de la prosperidad. Ahora vamos a analizar el tema y los resultados a nivel presidencial, Milton, en el Partido Nacional de Honduras. El partido o el Movimiento Unidad y Esperanza se alza con el triunfo según la primer corte del Consejo Nacional Electoral, no así el movimiento del actual titular del Congreso Nacional, Mauricio Oliva. Podemos verlo en la pantalla, Eddie, si me ayuda, para que podamos analizarlo. Sería en mucho tiempo que un presidente del Congreso Nacional no se convierta en el candidato oficial de un partido. Bueno, no es la primera vez. En los últimos dos periodos. Sí, claro. No olvidemos que en las elecciones del 2008, internas de los partidos, particularmente en el Partido Liberal, habían dos candidatos, que era el ingeniero Elvin Santos y el presidente del Congreso, Roberto Micheletti. Sin embargo, las internas las ganó Elvin Santos y con contundencia, ¿no? Por supuesto que el ostentar un cargo como el presidente del Congreso da una serie de ventajas de diversa naturaleza y que en parte por eso se había hecho la reforma constitucional que le impedía al presidente del Congreso lanzar una candidatura para el periodo siguiente. Esa reforma lamentablemente se modificó, pero bien, la realidad que estamos viviendo es la actual. Yo creo que Tito Asfura tiene, digamos, la estructura dura del Partido Nacional que se puso de su lado, por una parte, y por el otro, pues hay muchísimas críticas, válidas o no. Sin embargo, en general hay otros aspectos en su personalidad que son también resaltables y que son positivas, es decir, su gestión en la alcaldía, en Tegucigalpa, pues le ha dado, y no olvidemos que Tegucigalpa ha sido, la capital en general, ha sido un bastión del Partido Nacional, en elecciones libres y transparentes, solamente ha ganado en una ocasión el Partido Liberal, la alcaldía municipal. Esperamos que esa situación cambie ahora y de alguna manera se va a ir viendo gradualmente. Pero en general la gestión de él ha sido vista de forma bastante positiva. Sin duda alguna muchas cosas irán aflorando en el camino, pero estos elementos, estos factores contribuyen a que él haya consolidado un liderazgo y al final haya ganado el proceso electoral interno, ¿no? Y en los demás partidos políticos, yo creo que en Libre pues ya era más que claro, ¿verdad?, que Xiomara, que había tenido ya una candidatura con muy buen resultado en el 2013,
que además cedió su candidatura para las elecciones del 2017 en función de una alianza. Es también igualmente una persona muy calificada políticamente hablando, y además que ya no existe, digamos, la unanimidad a lo interno de Libertad y Refundación, pero la gran mayoría de la militancia y los simpatizantes de Libertad y Refundación miran a Xiomara como una alternativa importante para el país, ya sea como presidenta o en cualquier otro puesto que eventualmente pudiera tener en una alianza. Y en el Partido Liberal, creo yo que varios factores, uno de ellos ya lo mencionó Arístides, el hecho de que en las elecciones pasadas, en las internas, el Partido Liberal sacó más de 600.000 votos, y sin embargo en las generales el candidato en este momento, Luis Zelaya, redujo sustancialmente. Yo creo que también esa actitud soberbia, esa actitud deshonesta incluso, ¿verdad? Claro, por supuesto, porque se sabe ya que se le ofreció la candidatura de la alianza a Luis Zelaya, y si Luis Zelaya hubiera aceptado la candidatura, probablemente sería el presidente de este país en ese momento, pero con la idea él muy elevada de sí mismo, por supuesto está en su derecho, como todos nosotros podemos pensar que somos los máximos, pero probablemente la realidad de fuera nos dice que hay personas mejores, o mejor preparadas, o mejor situadas, o con mejores propuestas. Y él se encerró completamente en su posición y él dijo: yo gano las elecciones sin necesidad de ninguna alianza. El resultado fue ese. Y el resultado es que también eso debilitó una alianza que era muy importante y que generaba una esperanza para el pueblo hondureño. Entonces no se ha querido obviar ese aspecto. Ese es un aspecto muy importante. Luego, en el caso particular de Yanni Rosenthal, sumado al hecho de que su padre tuvo una lucha durante muchos años, al hecho, y esto también es importante decirlo, y no estoy diciendo absolutamente nada nuevo, a que ha sido históricamente una familia que ha invertido, que ha generado empleo, que muchas de sus ganancias las ha reinvertido en el país con un empuje empresarial. Olvidamos, por ejemplo, que el primer medio de comunicación a nivel nacional, que fue la prensa, fue fundado, entre otros, por don Jaime y un grupo de empresarios e intelectuales, en aquel momento don Edmond Bográn y otras personalidades que incorporaron alguna de la intelectualidad más grande que había en el país. El editorialista de la prensa en aquel momento era don Ventura Ramos, un verdadero decano del periodismo de Honduras, y así sucesivamente. Cuando se dieron las circunstancias en los años 60, que prácticamente obligaron, con amenazas y todo lo demás dentro de un régimen dictatorial, obligaron a deshacerse de Diario de la Prensa y a venderlo en condiciones bastante difíciles. Posteriormente fundaron Diario Tiempo. Es decir, esto contribuye... Y don Jaime fue preso ahí. Y incluso don Jaime fue preso. Esto contribuye a un proceso de consolidación de la libertad de expresión. Creo que muy pocas personas pueden exhibir un background como este, unos antecedentes como estos. Y tuvo una lucha durante más de 50 años a lo interno del Partido Liberal. Igualmente, Yanni, por ejemplo, en el periodo que le tocó fungir como miembro del gabinete del presidente Manuel Zelaya Rosales como ministro de la Presidencia, tuvo una excelente participación. Creo que la labor que Yanni hizo ahí contribuyó en gran medida a que estos primeros años del gobierno del presidente Zelaya hayan sido totalmente exitosos y que se vio, por ejemplo, el nivel de inversión, el crecimiento en la industria de la construcción, el manejo de la economía en general del país. Yo incluso puedo contar de forma atrevida una anécdota. Cuando habían todas estas voces disonantes que ya estaban claramente en una posición frontal contra este gobierno y que se anunciaba que no se iba a aprobar la cuenta del milenio.
el presidente Zelaya nos encomendó a Yanni Rosenthal como ministra de Presidencia y a su servidor como secretario de Relaciones Exteriores, que nos fuéramos a Washington, que averiguáramos cuáles eran las razones, puesto que la cuenta del Millennium era fundamental y es fundamental para un país tan pobre como el nuestro. Y que buscáramos las alternativas para poder sacar adelante este tema. Y que nos instaláramos si era necesario en Washington y no volviéramos a Honduras mientras no tuviéramos la certeza de cuáles eran las medidas que había que tomar. Yo le puedo decir, porque soy testigo de la labor que Yanni realizó con distintas instituciones y particularmente con el Banco Mundial, con la cuenta del Millennium en Washington, con el Departamento del Tesoro en Estados Unidos. Y los resultados de eso es que la cuenta del Millennium fue de nuevo aprobada para nuestro país. Entonces, estos son resultados concretos. Desde mi perspectiva, la visión empresarial, la visión de fomentar la inversión tanto interna como externa, la visión de generar empleo, que es lo que en gran medida necesita el país en un momento especialmente difícil, creo que Yanni lo tiene muy arraigada. Es decir, hay muchísimos aspectos que se pueden ponderar de él y de otros candidatos que sin duda alguna hay también errores y todos los seres humanos tenemos derecho a reivindicarnos por los errores que hemos cometido y de asumir la responsabilidad. Y la verdad es que muy pocos estamos dispuestos a asumir esta responsabilidad en un ambiente en donde fácilmente se trata de desprestigiar a las personas, en donde ahora mismo con las redes sociales, que es un ámbito más bien democrático que debería de utilizarse para transmitir ideas adecuadas, para transmitir los conocimientos científicos, los conocimientos filosóficos más avanzados. Se utiliza mucho para la diatriba, se utiliza mucho para la calumnia y no se dice la verdad. Muchos de los que deberían de hacer uso adecuado de las redes sociales lo utilizan ni siquiera de manera frontal, sino que crean espacios con el propósito de denigrar a otras personas, de denigrar a los opositores políticos. Y en el caso de Darío Vanegas, a quien tengo también el gusto de conocer, somos amigos, igualmente es un intelectual, es un artista de una excelente trayectoria en el país. Él como diputado en el Congreso Nacional ha asumido posiciones correctas que han sido aplaudidas. A lo mejor su candidatura se lanzó ya muy tarde y probablemente frente a otras figuras dentro del liberalismo, pues eso en cierta medida no contribuyó a que tuviera el resultado que mucha gente podría haber esperado que iba a tener. Pero eso no lo devalúa en lo más mínimo como persona, como intelectual y también como político, al menos en el momento que le ha tocado actuar como diputado. Entonces, yo creo que también uno tiene que ver los aspectos positivos. Si nos dedicamos solo a estar atacando, hay una situación real y objetiva en el país. El país está en una crisis terrible, probablemente la más grande en la historia de los últimos 50 o 70 años. No habíamos vivido una situación como la que estamos viviendo ahora. Además de la pandemia con 2 huracanes y además de eso sus orígenes con el golpe de Estado del 2009 que provocaron una situación terrible, una situación crítica. Y aquí quiero señalar algo. De las familias poderosas de este país, una de las pocas que estuvo en contra del golpe de Estado fue justamente la familia Rosenthal. Y el mismo Canal 11 fue hostigado en ese momento porque estaban en contra. ¿Por qué razón? No necesariamente porque se apoyaran o no al gobierno de Manuel Zelaya Rosales, sino en función de respetar los principios democráticos que son importantes y fundamentales para una sociedad. Se ha llegado al extremo de tergiversar. Recientemente incluso una persona muy cercana a mí me decía, no, pero es que estuvieron a favor del golpe. No es cierto, yo puedo decirle con certeza, y está el presidente Manuel Zelaya Rosales que puede confirmar lo que estoy diciendo. En ningún momento la familia Rosenthal se puso a favor del golpe de Estado, que fue el origen de la crisis más reciente que estamos viviendo. A partir de ahí, el deterioro de las instituciones democráticas, del Estado de Derecho, del respeto a los derechos humanos, fue un declive. Y es hasta el momento un carro sin frenos que va hacia el fondo
del abismo, y que solamente el pueblo hondureño con su participación puede detener ese vehículo y puede poner en reversa ese vehículo para volver a una situación que nos permita vivir en un ambiente de integración, en un ambiente en donde todo el mundo tenga oportunidades, en un ambiente donde no tengamos que ver esos cuadros terribles que realmente laceran la conciencia humana de familias enteras que migran hacia Estados Unidos con sus niños, con sus bebés, tratándolos allá, como venía ocurriendo durante la administración Trump, como si fueran animales. Yo creo que hay que ser sensibles a la situación que vive el país y no podemos nosotros seguir con esa politiquería barata, que yo soy el mejor, que no sé qué, que el otro no. Bueno, respetemos los resultados y actuemos de conformidad con lo que el pueblo hondureño espera y quiere. Continuamos con más del foro La Entrevista. Viene un periodo de impugnaciones y también solicitudes de nulidad. Ya ha comenzado dentro del Consejo Nacional Electoral, que será la primera instancia, Aristides Mejía. Sí, indudablemente, cada vez que ocurre un evento electoral hay irregularidades, incidentes que se presentan, entonces hay una fase donde la persona puede ir a impugnar las actas o puede ir a denunciar un hecho ocurrido durante el día electoral, como por ejemplo si en un cantón electoral se roban una urna, hay que ir a denunciar eso, ¿verdad? O alguien hizo un fraude escandaloso, se debe denunciar eso. Lamentablemente nuestro sistema todavía descansa en representantes de partidos y eso hace que los que están en las mesas actúan en función de sus partidos o de sus movimientos y no en función del interés nacional siempre. A veces el interés de los partidos está asociado al interés nacional, pero a veces no, a veces es el egoísmo de un candidato. Entonces yo creo que está ese periodo, luego viene el periodo de impugnar la declaración de resultados. Pero yo quería retomar un poco la palabra, si me lo permite, claro. Kimberly, de lo que acaba de decir Milton, muy importante, porque Milton retrasó un aspecto muy importante de la familia Rosenthal, porque yo creo que en este país y en nuestro partido necesitamos recuperar los grandes valores de las personas que forjaron esta nación. Como ahora cuando nos referimos a Max Velázquez Díaz, ¿verdad? Y Milton estaba recordándome algunas cosas que él va a seguramente referirse sobre el papel de él como diplomático. Pues lo mismo es Jaime Rosenthal. Jaime Rosenthal se le vio por último más como un empresario que como un político, pero en sus orígenes fue un luchador por la democracia. Cuando este incidente del diario La Prensa, que era de ellos al principio, dio lugar a que los persiguiera la dictadura de ese tiempo y lo encarcelaron. Y por eso es que él y Yanni llevaba en sus venas, y Yanni ahora, el profundo sentido de la libertad, el profundo sentido de la democracia, de esos valores que lo van siguiendo a lo largo y que hace que como un buen demócrata, y él lo ha dicho en su campaña, cada vez que nosotros perdíamos, y no fueron pocas las veces que perdió, don Jaime nunca llegó a ser candidato. Por eso el domingo yo pude ver en los ojos de ellos fueron discretos en ese aspecto, pero una discreta emoción porque era la consagración de la lucha de 50 años de una familia que creó uno de los movimientos más importantes del Partido Liberal, portadores de valores democráticos y de un verdadero sentido de liberalismo, porque cada vez que perdían, por mucho que hubiera sido dura la campaña, ellos concedían la victoria y ayudaban con los canales, con recursos al candidato ganador del partido. Y el mismo trato quisiéramos que hubiera de los otros si es que ellos están pensando en Honduras. Porque frente al perfil que ha hecho Milton Jiménez de Yanni, yo podría hacer el perfil de Luis como político. Y no me voy a meter en las cosas privadas y personales de él, en las cuales deja mucho que desear. Pero a mí no me gusta
cuando una persona se autodeclara honesta, se autodeclara portadora de valores que no le han reconocido los demás. Son los demás los que le tienen que reconocer a uno los méritos, no es uno que tiene que andar diciendo cuáles son los grandes méritos. Si los méritos no son algo que se proclama, es algo que existe, es algo inherente a la persona. Y cuando usted hace una separación ética entre los seres humanos, conduce a una discriminación y conduce generalmente a la falsedad. Porque hay ese dicho que dice, dime de lo que presumes y te diré de lo que careces. Y un principio de deshonestidad lo estamos viendo ahora. Él está desconociendo esos resultados. Desde el principio, desde el primer día dijo, sin tener un acta en la mano, que había habido una elección irregular. Y el lunes que yo fui a un foro con ellos, él apareció ahí, no pudo decir nada porque no tenía ni siquiera un acta en la mano, pero ya estaba cuestionando al Consejo Nacional Electoral, porque en su lógica hay que desacreditar al órgano electoral para luego desacreditar el proceso y luego que se diga que él fue víctima de un proceso sucio, cuando no ha podido demostrar, y si lo demostrara muy bien, si para eso están los recursos, para eso está la ley, para eso nosotros mismos hemos dicho que estamos de acuerdo con que se contabilice hasta el último acta, que si es necesario abrir urnas porque las actas están irregulares o están dudosas, como siempre ocurre en los procesos, pues que se haga el recuento, no hay ningún problema, no tenemos ningún problema con eso. Pero mire la trayectoria de Luis frente a la trayectoria de una familia política. Él viene igualmente de una familia política, su padre fue un buen político. Todo el mundo dice que su padre es un hombre llevadero, fue compañero de mi madre como diputado, el hermano de él, de gente de muy buen carácter. No sabemos qué le pasa a Luis, porque Luis nunca estuvo en política. Creo que pudo haber sido influido por su familia política, que sí es de la mera cepa del Partido Nacional. Su esposa es bisnieta del fundador del Partido Nacional, y ya sabemos que en el nacionalismo hay otra manera de pensar que no corresponde a la manera liberal. Y hemos visto la reacción virulenta con que la esposa, que es una gran dama, todo el mundo lo dice, bueno, la conozco bien, pero cómo se transformó en una lanza, en una punta de lanza de ataques terribles, calumniosos, difamatorios contra Yanni. Y comparen la discreción de Claudia Rosenthal, que es una mujer que tiene una altísima preparación, porque ella se formó en Estados Unidos en finanzas, en sistemas bancarios, es además pianista, es artista, pero ella guarda un papel discreto, porque ella entiende que el candidato es Yanni. Este hombre que se anunció al principio en el Partido Liberal como una esperanza de renovación del partido, como alguien que iba a restañar las heridas, que comenzó bien porque dijo, yo reconozco que hubo un golpe de Estado y pido perdón a las víctimas de ese golpe de Estado para buscar unir al partido. Yo creía que él iba a cerrar el ciclo ese horrible que ha tenido el Partido Liberal, que nos ha dividido y que nos ha causado la pérdida de la mayoría de los militantes, cuando se fueron la mayor parte para Libre, y otra parte se ha ido donde Narrala y otra parte como independiente. Por eso yo he dicho, los liberales están en la diáspora, como los judíos que andaban en todo el mundo, y los vamos a reunir de nuevo, los vamos a volver a llamar, y los vamos a unir de cualquier forma, sea con alianzas, sea incluyendo, ya un montón regresaron ahorita al partido. Este argumento del domingo es que un montón ya regresaron al partido, porque vieron que el partido está con una nueva dinámica. ¿Y cuál era la dinámica de Luis en contraste con la que viene ahora y con la que mantuvo la familia Rosenthal durante su ejercicio político? Pues de un hombre que piensa que solo él tiene razón, que solo lo que él dice es lo que se debe hacer, que si alguien discrepa hay que expulsarlo del partido, porque ese que está discrepando es del lado oscuro, él es del lado bueno, el otro no tiene razón, solo yo tengo razón. Entonces estamos aquí ante un personaje totalmente autoritario, en nada democrático,
excluyente, divisionista, que llevó al Partido Liberal a la peor derrota porque no tiene visión estratégica, porque él dijo que no se unía a la alianza porque él podía ganar solo, hizo perder al Partido Liberal 300,000 votos que se fueron a la alianza, porque la gente en Honduras lo que quiere es quitarse de encima al Partido Nacional. Y si Salvador Narrala la vez pasada era el que prometía más cumplir con ese papel de vencer al Partido Nacional, la gente se va a ir por ahí, como ahora se está yendo por Yani, porque dice, con este sí vamos a ganar, con este sí vamos a quitar al Partido Nacional. No entendió eso, porque no tiene capacidad estratégica, porque nunca ha sido político. No entendió que luego de sufrir esa derrota vergonzosa, lo que hay que hacer es hacer amigos, hay que unir, porque uno puede darse el lujo en última instancia de purgar a alguien o de eliminar a alguien cuando uno está fuerte, pero no cuando está débil. Uno hace las cosas cuando está en una posición ventajosa, no cuando está en una posición de declive, de caída. Y ya caído, en vez de llamar a todos los sectores del partido y decir reconstruyamos el partido, echémoslo adelante, se puso a expulsar diputados, se puso a pelear con un expresidente del partido, se puso a insultar a los demás, y continúa en eso. Entonces ahí yo caigo al punto, ¿dónde está la honestidad también de Luis Zelaya? Y eso que no me estoy metiendo a un montón de temas donde hay partes de su ética cuestionada, como su ejercicio en la universidad, su ejercicio profesional en la universidad, o el problema de las herencias y todo eso. Eso no me voy a meter en eso. Pero ¿dónde está la honestidad del hombre que dice, sí, perdí, aquí está, o no, mire, no perdí en esta acta, aquí están admitiendo ustedes un acta que tiene este problema? No está haciendo eso. Él está enturbiando las aguas. Está queriéndole quitar, como él perdió, es de aquella clase de individuos que dice, si yo pierdo, que todo el mundo pierda, que el partido se vaya al carajo y a mí no me importan los demás. Porque la actitud de él en un momento en que el Partido Liberal está resurgiendo y puede encabezar una alianza, es de destrucción del Partido Liberal. Es que nosotros, con Yani, queremos cerrar el terrible ciclo que se abrió en 2009 para el Partido Liberal y para el país, pero vamos a hablar aquí del Partido Liberal. Lo queremos cerrar con un mensaje de unidad, con un mensaje de propuestas. Tenemos un programa de gobierno que se está elaborando y una gran parte ya está hecha, que es parte de las propuestas de Yani. Él hizo un plan de alivio para ahorita, porque queremos hacer propuestas para el país. Él es un empresario que quiere que la economía resurja. Si hubiera, digamos, la idea, sí, los hombres hacen las cosas por egoísmo, pero el egoísmo que pudiera caber es porque también hay un interés de todos nosotros de salir adelante, de mejorar nuestra economía familiar, de usted como profesional, del trabajador, del empresario. Por eso el mensaje de Yani está calando entre los empresarios, porque les está diciendo esto y estas medidas son las que vamos a aplicar en la economía para mejorarla. Entonces, yo aquí hago un llamado a la conciencia de Luis Zelaya y de Vanegas también, porque Vanegas, como dijo Milton, ha demostrado ser un hombre que hizo una campaña propositiva y buena, y agrego que realmente su candidatura surgió en un mal momento porque en eso vino la pandemia y no pudo desarrollarla. Pero también hago un llamado a Vanegas para que los tres unan al partido. El partido está unido por los votos, pero no vayan a tratar de desunirlos por el lado de la dirigencia. Ya los votos les dijeron, ya la gente concurrió. Si yo creía que los liberales, ante esa campaña horrible, sucia y de descrédito que hizo sobre todo en las redes Luis Zelaya, porque tuvo en el análisis de redes, fue el número 1 en las redes. Y para que vean que las redes no es todo, no funcionó. La campaña sucia de redes no funcionó. Tuvieron
una supremacía sobre nosotros, enorme. Ahí salen los análisis, ahí salió el otro día en el Heraldo. Las campañas que usaron más las redes, y la de Luis es una de las mayores del país, y mucho más que la de Yanni. Y no les funcionó, porque la gente no compró, no creyó. Porque cuando uno hace una campaña de odio y de descrédito, eso se puede retornar cuando la gente ya está cansada de eso. Lo que quiere la gente es reconstruir el país, promesas que se puedan convertir en realidad, en oportunidades. Eso es lo que quiere el país. Y a eso es que invitamos a Luis Zelaya, que es parte de este partido, a que no se vaya donde Narrala, como lo ha dicho él, que se quede acá, que construya. Si él hace ese paso, su gente se va a sentir bien, le vamos a reconocer su cuota de poder, sus méritos, como bien ocurre en todo partido político. A la mejor gente que él tiene se le va a incorporar y podemos echar adelante un proyecto nacional. Esto de las impugnaciones, de las solicitudes de nulidad, Milton, no se deben de presentar, decía ya el experto en la materia electoral, don Augusto Aguilar, presentar de forma antojadiza o por pretender o presumir yo que me hicieron fraude. Sí, bueno, tiene que haber necesariamente un fundamento, ¿verdad? Es decir, tratar de enturbiar las cosas solamente porque a mí se me ocurre, digamos, pretender poner en precario la imagen de un órgano electoral que, si bien es cierto, no es todavía lo ideal, no es la aspiración a la que seguramente estamos abocados la gran mayoría de los hondureños y hondureñas, pero que han dado un paso que hay que reconocer, lo que es absolutamente positivo. No hay una ley, lo señaló Aristes, al final no se logró concertar por distintas razones, que no viene el caso mencionar, pero creo que en general ya se sabe. No se emitió esa nueva ley electoral. Esperemos que para el futuro esa ley electoral se emita, pero creo que incluso a nivel de decisiones administrativas y de carácter reglamentario, el Consejo Electoral ha venido funcionando. Es decir, yo podría señalar errores, defectos, etcétera, pero uno tiene que ver también el comportamiento global. Y el comportamiento global que yo he podido observar hasta el momento es que el Consejo Electoral ha actuado de la mejor manera posible con las limitaciones del caso. Ese es un aspecto. Pero todos aquellos candidatos, porque no olvidemos que aquí se estaban decidiendo distintos niveles de elección o de candidaturas a elección, a cargos de elección popular, no solo el presidencial, sino que también de candidatos a diputados al Congreso Nacional y de candidatos a las alcaldías municipales. Y todos tienen absolutamente el derecho de, cuando consideran que se les ha violentado ese derecho, pues acudir al órgano correspondiente. Ahora existe una instancia superior que es el de justicia electoral, pero un tribunal electoral, pero tiene que haber siempre un fundamento. Hacer las cosas de manera antojadiza no es tampoco correcto, ni me parece que sea lo más apropiado para la actual situación del país. Llegamos a la parte final del foro, la entrevista, ya en la parte de las conclusiones. Aristides, viene el tema de la posible alianza entre miembros de la oposición, también el tema de la nueva ley electoral, si se va a aprobar o no de cara a estos comicios generales, para dejar todo en claro de cara a estas elecciones. Bueno, creo que sí. Hay que ver hacia adelante ahora. Ya pasó el proceso electoral primario, solo estamos esperando la confirmación de los resultados oficiales. Los partidos y el liberalismo en particular tienen que ya plantear su estrategia de campaña. Vamos a una campaña difícil porque se trata de arrancarle el poder a un partido que se quedó prácticamente por la fuerza en el poder durante 12 años, usando el fraude, usando la violación a la Constitución,
a veces usando la fuerza, que ha habido hasta muertos. Entonces no va a ser fácil desalojarlos del poder por la forma democrática, por supuesto. Y eso requiere un trabajo inmenso de organización, por eso estamos llamando ya al liberalismo. Ya Yani ayer se empezó a reunir con todos los dirigentes, tuvo una reunión con los dirigentes de Choluteca y de El Paraíso, que quiero felicitar a los dirigentes del Paraíso porque ganaron todas las diputaciones y 14 de 20 alcaldías. Es un triunfo rotundo, como la dirigencia de Cortés, que ganó los 20 diputados. Son los dos lugares donde ganamos las dos planillas completas y no sé si hay otro todavía. Ahorita está llegando toda la gente vamos a hacer reuniones con todas las corrientes, con los ganadores y también con los que han perdido, porque todos los vamos a incluir en el próximo gobierno. Vamos a hacer, aparte de la estrategia, las alianzas estratégicas que el país necesita para ir uniéndolo. El país se fraccionó y se fraccionó la oposición y eso es lo que le ha permitido al Partido Nacional de gobernar en minoría, eso más el fraude. Son ahora no más de un 25%. Y en cuanto a Juan Orlando Hernández, solo tiene 8% de popularidad. Y con esa minoría están gobernando frente a la mayoría de los hondureños que quieren que se vayan. Entonces, nosotros debemos de construir esa alianza. A partir de hoy vamos a empezar ese trabajo, reorganizar nuestra estructura de campaña, nuestro programa de gobierno para que cuando ya lleguemos al poder no vayamos a improvisar, sino que ya sepamos exactamente que Yani es una persona organizada, gerencial, que trabaja duro y desde el primer día queremos hacer una diferencia con lo que se ha venido haciendo en un gobierno irresponsable y por eso estamos llamando a todo el mundo a que le dé vuelta a la página. Si hay alguien que sigue reclamando cosas, hay que dejar de oírlo y que vaya a los canales procedentes, porque lo que ahora el pueblo necesita es de la unidad de un partido, de una alianza y de la unidad de la nación para salir adelante, como ha dicho Yani Rosa. Bien, muchísimas gracias a Arístides Mejía. Milton Jiménez Puerto, sus palabras finales. Coincidente totalmente, es decir, hay cosas muy positivas en la sociedad hondureña. Aparentemente los hondureños hemos caído en una negatividad absoluta y en un escepticismo, muchas veces con mucha razón, con fundamento, ¿no? Pero igualmente hay que ver hacia el futuro y la única forma como podemos salir adelante en esta situación es buscando la unidad. En los partidos políticos, yo le puedo señalar, mismo por ejemplo en Libre, Xiomar es una extraordinaria persona, pero también tengo el gusto de conocer y de ser amigo de los otros precandidatos que tenía a lo interno Libre. Nelson Ávila es un gran académico, Wilfredo Méndez un gran luchador por los derechos humanos, un gran profesional del derecho, Carlos Eduardo Reina, un gran luchador dentro del Partido Liberal y dentro de la resistencia en contra del golpe de Estado. Hay cosas positivas también, que no se puede ver únicamente lo negativo. En el caso de Luis Zelaya y por supuesto, no digamos, en el caso de Darío Vanegas, como igualmente lo hay con Salvador Narrala, que ha sido una de las personas, de las voces que ha estado permanentemente criticando las cosas negativas, señalando, poniendo el dedo sobre la llaga. Hay muchísima gente valiosa que lo rodea en los demás partidos políticos y en los movimientos sociales. Hay una juventud ahora ansiosa, que son, digamos, una masa flotante, ya no están matriculados con un partido político. Han ido superando esa idea de tradición y quieren posibilidades, quieren una sociedad más abierta, una sociedad democrática, una sociedad tolerante, la tolerancia entendiéndola como un elemento esencial de la democracia. Sin tolerancia no hay democracia. Y además esperando que se les brinden las oportunidades, esperando que se creen. ¿A qué se debe el gran problema que tenemos en el sistema de salud? No se ha construido un tan solo hospital durante, ya no podría decirle, tantos años. No hay escuelas nuevas, las escuelas están en una situación precaria, ¿no? El sistema educativo nuestro vive una crisis profunda. Entonces necesitamos, digamos, el concurso de todos los sectores.
mismo dentro del Partido Nacional hay muchísima gente valiosa que uno tiene que reconocer también su visión positiva, es decir, pensar un poco en la unidad, pero la unidad comienza en casa. La unidad comienza, si yo estoy en un conflicto permanente con mi familia, con mi padre, con mi madre, con mis hermanos, si yo no logro conciliar mi familia, es muy difícil que pueda conciliar la sociedad hondureña, es muy difícil que pueda hablar de unidad. La unidad es esencial y los objetivos en común. No tenemos que estar esperando que vengan de fuera. Y no olvidemos este detalle, Kimberly y Aristides, mi amigo, compañero de muchos años, y por supuesto todos los televidentes que han tenido la paciencia de estar escuchando muchas tonterías probablemente, ¿no? Pero yo creo que no olvidemos que los ojos del mundo están puestos en Honduras. A pesar de la pandemia, hay grandes titulares en los grandes medios de comunicación. No es una invención nuestra, no es una invención suya, mía, está ocurriendo, pero las cosas no las van a resolver, no se van a resolver de fuera. De fuera puede haber alguna presión, estamos pensando si va a venir ayuda o no para el proceso de rehabilitación, de reconstrucción después de los huracanes, de las tormentas tropicales, etc. Pero el cambio que el país necesita depende de nosotros, fundamentalmente los hondureños, de que no sigan estas miles y miles de compatriotas huyendo prácticamente del país, que son exiliados económicos, que son exiliados sociales. A lo mejor no lo son políticos, aunque también hay exiliados políticos, pero son exiliados económicos y sociales. ¿Por qué? Porque no pueden retornar a una sociedad que no les abre los espacios, que no les da la oportunidad. Hay un sector empresarial también que quiere igualdad de condiciones, que quiere competir, que quieren condiciones para que puedan desarrollar toda su actividad creativa. Está toda esa masa trabajadora, luchadora, maestros, obreros, campesinos, como igualmente grandes cerebros, que hay una fuga de cerebros muy importante ahora mismo en Honduras. Muchos jóvenes que tienen la oportunidad, por el sacrificio de sus padres, de estudiar, tanto dentro como fuera del país, se quieren ir de Honduras. Entonces no podemos seguir en esta situación de degradación absoluta de la sociedad del país que nos vio nacer, el país que amamos. Y eso yo creo que hay que irlo construyendo con paciencia y además aceptando los errores como los aciertos de los demás. Ese es, digamos, mi mensaje. Y no quiero concluir sin antes señalar, en función del homenaje a una persona que lamentablemente ha partido, que es el gran abogado y gran embajador Max Velázquez Díaz. Solo agregar a lo que dijo antes Aristides, él llevó la defensa con un equipo, porque una de las grandes virtudes que ha habido dentro de Cancillería y que lamentablemente se ha perdido, es que ha habido una interacción de distintos políticos, de distintos partidos políticos, de distintas profesiones, no solo abogados, ingenieros, historiadores, geógrafos, gente que ha podido defender la soberanía del país. En el juicio con Nicaragua, por ejemplo, en la Corte Internacional de Justicia, Max Velázquez Díaz jugó un papel extraordinario, que es importante para la defensa de la soberanía territorial de Honduras. Y esto creo yo que vale la pena ponderarlo, ahora que alguien como Max ha partido al infinito y ha partido al seno de Dios. Así es que gracias por la oportunidad que nos han brindado. Bien, muchísimas gracias a mis dos distinguidos invitados. De inmediato comenzamos o damos inicio a un resumen informativo. Comenzamos con nuestra compañera Gisela Cáliz, quien nos da detalles sobre que asesinan a un hombre en la colonia Nueva Capital de Comayagüela y se registra también un fuerte accidente de tránsito esta mañana en un concurrido bulevar de la capital. Gisela, buenos días. Así es, buenos días, Kimberly y televidentes de 11 Noticias. Este hecho criminal tuvo lugar en la colonia Nueva Capital, justamente en el sector 5 de esa localidad, cuando desconocidos le quitaron la vida de varios impactos de bala a un hombre conocido como Marvin Turcios,
Según trascendió, él se dedicaba a realizar labores en el mayoreo del Zonal Belén. Hasta ese sitio se presentaron autoridades de la Dirección de Medicina Forense y ya hicieron el traslado correspondiente a la morgue del Ministerio Público, donde se realizará la autopsia correspondiente. Por otra parte, también les informo que en el Boulevard Morazán de la capital ha ocurrido un accidente tipo colisión en el cual ha resultado herida una persona. Que no fue de mayor gravedad lo que le ha ocurrido a él. Sin embargo, los daños materiales que le sucedieron al vehículo tipo pick-up fueron bastante considerables. También se trataba de una persona que se dedicaba a la venta de frutas, las cuales pues ha perdido todo su producto en este incidente. Y aparentemente el carro contrario, que es una tipo camioneta, habrían sido los presuntos responsables de haber ocasionado este accidente. Sin embargo, serán las autoridades de la Comisión Nacional de Seguridad Vial quienes determinarán quién tuvo la responsabilidad en este caso. Asimismo, otras colisiones con menor levedad han ocurrido en el anillo periférico de la capital y han dejado también personas lesionadas. Ese es mi contacto informativo y vuelvo con usted al estudio principal de la entrevista. Muchísimas gracias a nuestra compañera Gisela Calix. De inmediato nos trasladamos hasta la zona norte del país con nuestro compañero Herlin Díaz. De milagro se salva de morir un conductor en aparatoso accidente. Adelante con usted, Herlin. Buenos días a usted y a todos los que nos ven y nos escuchan a esta hora de la mañana. Estamos ubicados en la avenida Circunvalación, aquí en San Pedro Sula, donde se ha propiciado un accidente de tránsito, solo que el conductor se conducía solo a bordo de un vehículo tipo turismo y producto del exceso de velocidad con el cual se estaba conduciendo ha ocasionado este aparatoso accidente que ha dejado completamente daños materiales. Se supone que el conductor quedó herido y él solo habría buscado atención médica porque este automotor ha quedado abandonado aquí en la cercanía de la 105 Brigada de Infantería aquí en San Pedro Sula. Por lo tanto, como pueden observar ustedes en las imágenes, se llevó algunas vallas publicitarias, el producto del exceso de velocidad con el cual se conducía. Completamente destruido este vehículo tipo turismo y ha quedado así de manera inservible prácticamente. Toda la parte frontal, lo que son los vidrios, la parte trasera y también las llantas han quedado completamente destruidas. Hay las personas que han circulado por esta zona no dan mayores elementos ni mayores detalles. Se supone que fue en horas de la madrugada que ocasionó este accidente de tránsito, este conductor que se conducía en estado de ebriedad. Así es, a todas las personas para que tomen como ejemplo este accidente. Se supone que el conductor andaba en estado de ebriedad y producto del mismo habría ocasionado este aparatoso accidente aquí en la avenida Circunvalación de San Pedro Sula. Con este contacto y con estas imágenes voy a regresar nuevamente con usted hasta los estudios. Buenos días. Bien, muchísimas gracias a nuestro compañero Herlin Díaz. De inmediato hacemos un contacto con nuestro compañero Guillermo Paz Manueles, quien nos detalla que expertos aseguran que la vacuna de AstraZeneca, como cualquier otra, siempre va a tener efectos secundarios. Gracias, compañeros en los estudios de Canal 11. Efectivamente, me acompaña el doctor Tito Alvarado. Él es experto en este tema del COVID-19 y quiero consultarle sobre esto que ha anunciado la OMS en torno a que sí se puede utilizar la vacuna de AstraZeneca. Se estaba hablando de las reacciones secundarias que tenía la misma, pero sin embargo la OMS está recomendando, doctor, que sí se puede usar. Indudablemente. Vea, estos efectos secundarios de esta vacuna AstraZeneca que se dieron allá en Europa hablaban de fenómenos tromboembólicos. Pero fíjate que si tú ves los fenómenos tromboembólicos sin vacuna, son una cantidad importante de muerte de los seres humanos. Y si los comparas con los supuestos fenómenos tromboembólicos que pueden estar relacionados con la vacuna, se quedan muy chiquitos. De tal manera que eso no es el caso de Honduras. El caso de Honduras, lo que ocurrió en Choluteca,
Creo que está relacionado con problemas de ansiedad de las personas, con esas noticias que vienen y que la gente oye en relación a las vacunas. A una persona poco informada que le pongan esa vacuna le puede dar un problema de ansiedad. Yo creo, obviamente, estos fenómenos que ocurrieron en Choluteca tienen que ser investigados por la sección de farmacovigilancia del PAI. Y eso ya, el PAI debe haber dado ya un informe de lo que pasó en Choluteca. Eso no contraindica en absoluto el no usar la vacuna, ahora avalado por la OMS. Gracias. Declaraciones del doctor Tito Alvarado, dándonos su criterio sobre esto que ha dicho la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que sí se puede utilizar y que sí recomiendan el uso de la vacuna AstraZeneca. Con estos detalles a los estudios con ustedes. Adelante. Muchísimas gracias a Guillermo Paz Manueles. Ahora César Funes nos detalla que en diversos centros educativos de La Ceiba siguen con problemas serios para que estudiantes puedan acceder al sistema educativo por falta de tecnología. Buenos días, compañeros, así es. Bueno, varios alumnos de diferentes centros educativos están teniendo problemas para poder acceder al sistema educativo público. Franklin Padilla, quien ha sido dirigente magisterial, nos da detalles. Bueno, pues está siendo difícil para muchos padres de familia poder tener ese acceso para sus hijos en este momento a la educación. En efecto, y nos tenemos nosotros muy preocupados porque el que un estudiante no se conecte o que no pueda realizarse el traslado de la información, significa entonces que ese estudiante, ese padre de familia, va a perder el interés, la motivación, ese empuje que necesitamos en este momento para que la educación llegue a todos los centros educativos y a todos nuestros estudiantes. De aquí lo que queremos resaltar es que debe haber una política pública donde se pueda apoyar directamente a estos estudiantes para que no se retiren y después salgamos con números escandalosos al final del año, viendo la cantidad de jóvenes que abandonaron el sistema educativo. Entonces, aquí debe de atenderse, debe generarse un presupuesto económico para apoyar desde lo que es acceso a tecnología, lo que es también internet, de igual forma material didáctico, porque muchos no tienen tecnología, tienen que ir al centro educativo, tienen que comprar, por decirlo de esta forma, las fotocopias o sacar las fotocopias en el centro de copiado, porque los centros educativos no tienen cómo realizar ese apoyo directamente con el material. Entonces, aquí necesitamos esa política, esa instrucción, esa decisión y ese presupuesto, al igual que tener la reparación del puente Saopín, por decir algo, de emergencia a nivel nacional, como que vamos a adquirir también una vacuna para que este alumno no se salga por la situación en que estamos. Franklin Padilla, dirigente magisterial, sobre la problemática que hay en este momento en este sector atlántico del país sobre el acceso a las clases de muchos alumnos desde diferentes centros educativos. Retornamos con ustedes, compañeros. Buen día. Gracias a César Funes y con esto nos despedimos del foro La Entrevista. Gracias por su atención.